En medio del Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana, flota una isla solitaria, pequeña, verde, remota y cargada de misterio. La llaman Isla de Pascua, aunque su verdadero nombre es Rapa Nui. Es uno de los lugares más aislados del planeta y uno de los más intrigantes. Al llegar, lo primero que impacta no es el mar, no es el silencio, son ellos, los moais. Gigantes de piedra, rostros inmóviles, centinelas sin párpado que vigilan el tiempo. Más de 900 repartidos por toda la isla, algunos de pie, mirando al interior, otros caídos, enterrados hasta el cuello, como si el suelo intentara tragarlos. Nadie sabe con certeza cómo fueron tallados o por qué, o cómo fueron transportados sin ruedas, ni caballos, ni metal, pero todos reconocen algo. Los moais no son casualidad. Cada uno mide entre 4 y 10 metros, algunos pesan más de 80 toneladas y sin embargo fueron tallados, movidos por manos humanas. Por un pueblo que aún no comprendemos del todo. ¿Quiénes lo hicieron y por qué llenaron su isla de estatuas colosales en vez de construir barcos? ¿Qué obsesión los llevó a mirar a la piedra como futuro? La historia comienza con un viaje. Se cree que hacia el año 1200, un grupo de polinesios cruzó el mar en canoas buscando tierra. Lo que hallaron fue Rapa Nui, una isla volcánica fértil sin enemigos, con peces abundantes y piedras volcánicas perfectas para esculpir. Allí fundaron su civilización, aislada, pequeña, pero profundamente conectada con el cielo y la tierra. Los primeros años fueron de prosperidad. Cultivaban, pescaban, tallaban, desarrollaron un idioma propio, una escritura misteriosa llamada Rongorongo y una tradición que cambiaría su historia para siempre, los moais. Sí, los moais eran esas piedras que conocemos actualmente. Sin embargo, en esa época no eran considerados dioses, eran ancestros. Representaban a los jefes tribales fallecidos. Se creía que al ser esculpidos y erigidos, su maná, es decir, su poder espiritual, protegía a la comunidad. Por eso miran hacia el interior de la isla, no hacia el mar, porque cuidaban sus tierras, a sus hijos, a sus herederos. Eran guardianes eternos, no ídolos inertes. Cada clan tenía su cantera, su estilo y su ritual. Y durante siglos, la competencia por levantar los moais más grandes y hermosos fue creciendo hasta volverse una obsesión. La cantera principal era Rano Raraku, un volcán dormido cuyas laderas están llenas de moais a medio terminar. Como si un día todo se hubiera detenido de golpe. Allí se tallaban directamente en la roca, luego se transportaban arrastrados o caminados sobre troncos hasta los aús, plataformas ceremoniales donde eran erguidos con precisión. El trabajo era comunal. Cientos de hombres tallaban, pulían, transportaban, días, semanas y meses. No era un acto religioso, era político, social y espiritual. Era su forma de honrar y recordar. Cada moai tenía rasgos distintos, algunos más alargados, otros más redondos, algunos con pukao, una especie de sombrero de piedra roja que representaba el cabello recogido o poder especial. Los ojos eran lo último, se colocaban al final con coral blanco y pupilas de obsidiana. Era entonces cuando el moai despertaba, cuando comenzaba a proteger y a mirar. Durante generaciones, esa tradición creció. La isla se llenó de estatuas, algunas enormes, otras pequeñas, todas con rostros serenos, como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. Pero algo cambió, algo se rompió, porque un día los moais dejaron de levantarse, se quedaron en la cantera. Algunos fueron derribados, otros abandonados, como gigantes dormidos para siempre. Durante siglos, Rapa Nui vivió una expansión ininterrumpida. Más moais, más competencia entre clanes y más monumentos, pero bajo la piedra, la isla empezaba a agrietarse. Cada moai requería años de trabajo, cientos de hombres y toneladas de madera, árboles para arrastrar, para usar como palanca, también necesitaban combustible.
para alimento y la isla comenzó a quedarse sin bosques. La tala fue implacable, no por malicia, sino por ambición, por cultura, por ritual, por legado, pero nadie advirtió que sin árboles tampoco había sombra, ni comida y ni canoas para huir. La tierra se volvió árida, las lluvias escaseaban, los cultivos fracasaron y los clanes comenzaron a pelear. Lo que antes era cooperación se transformó en enfrentamiento desesperado. Ya no se construían más moais, se derribaban. Las estatuas de otros clanes eran tumbados como venganza, como castigo. Los gigantes que antes eran sagrados ahora eran símbolos de conflicto. Nadie lo había previsto. El símbolo de protección ancestral se convirtió en testigo de la ruina. El rostro del abuelo, del jefe, del espíritu protector, caía sobre la tierra quebrada. Los moais quedaron por toda la isla, algunos de pie, otros boca abajo, algunos enterrados, otros partidos ya ni se erigían para proteger. Solo quedaban como eco de lo que fue. Y sin embargo, nadie los destruyó por completo. Aunque se cayeran, no se rompían a propósito porque aún caídos seguían cargando memoria. Poder, historia, eran dolor y respeto al mismo tiempo. La isla cayó en crisis, hambruna, guerras tribales, desaparición de la escritura, de los bosques, de las aves. El paraíso aislado se convirtió en una prisión sin salida. Se inició entonces una nueva tradición, el hombre pájaro, un rito brutal donde cada clan enviaba un campeón a escalar acantilados y buscar el primer huevo de ave marina. El moai fue reemplazado por la hazaña física. Lo espiritual dio paso a la competencia sangrienta y el legado de piedra quedó en silencio, esparcido por colinas y costas. Pasaron los siglos. En 1722 llegaron los europeos. El primer contacto trajo sorpresa y confusión. ¿Quién había hecho estas estatuas? ¿Por qué estaban caídas? ¿Qué civilización podía haberlas erigido? Los Rapa Nui sobrevivían en condiciones precarias. No sabían leer el rongorongo. Muchos de sus mitos estaban fragmentados, pero aún respetaban los moais. Sabían sus nombres, sabían que no eran solo piedra. Con el tiempo llegaron más expediciones, algunos robaron moais, otros los estudiaron, teorizaron explicaciones imposibles como extraterrestres, civilizaciones perdidas, magia, pero la verdad era más humana y más triste. Los moais eran historia viva, monumentos a la memoria, al poder ancestral, al deseo de ser recordado, pero también advertencia de los límites de una cultura llevada al extremo. Aún hoy los arqueólogos siguen estudiando cómo los movían. Algunos creen que los balanceaban con cuerdas como si caminaran. Otros creen que los arrastraban. Todos coinciden en algo. Era titánico. El pueblo Rapa Nui sobrevivió. Su idioma, su arte, sus danzas persisten. Pero su monumento esplendor quedó esculpido en esas figuras inmovibles, abandonadas como libros abiertos sobre la tierra. Cada moai es una pregunta sin respuesta total. ¿Quién fue? ¿Por qué aquí? ¿Qué quiso proteger? Sabían que algún día su mundo se apagaría, y sin embargo algo sobrevive, porque a pesar del colapso los moai siguen en pie, resistiendo lluvia, vientos, invasiones, indiferencia. Son testimonio no solo de grandeza sino de advertencia. Los moai siguen ahí, inmóviles, inquebrantables, distribuidos como un lenguaje antiguo que nadie ha descifrado del todo, como si esperaran que alguien algún día entendiera su advertencia. En fin, podemos decir que no son solo estatuas, son testigos. Fueron esculpidos para honrar el pasado, pero terminaron enseñando sobre el futuro, sobre los peligros de olvidar el equilibrio con la tierra. La isla en su momento de gloria eligió construir hacia adentro, hacia la piedra, hacia la memoria, pero no cuidó el suelo, ni el bosque y ni el mar que lo sostenía. El precio fue alto, perdieron su escritura, su comida, su red social, pero no perdieron su legado. Lo dejaron escrito en lo único que sobrevive para siempre, la piedra. Cada moai mira hacia el interior de la isla como si buscara respuestas que nunca llegaron, como si cuidara lo que aún quedaba
de aquel mundo que desapareció. Los científicos llaman a Rapa Nui un caso de colapso ecológico autoinducido, pero para muchos Rapa Nui es una historia de resistencia, de caída y de continuidad cultural, porque el pueblo nunca se extinguió, se adaptó, se transformó y hoy lucha para proteger su idioma, su historia y el respeto de esos rostros que el tiempo no borró. El turismo llegó en masa, pero con él también llegó el interés por preservar. La UNESCO declaró la isla Patrimonio de la Humanidad y los moais símbolos mundiales. Aún así, el viento los desgasta, el agua los erosiona y el tiempo sin apuro intenta borrarlos. Pero algo resiste, porque los moais no están hechos solo de roca, están hechos de intención y de creencia. Muchos arqueólogos aseguran que aún hay secretos enterrados, moais cubiertos por el suelo, otros incompletos, otros tal vez jamás descubiertos, porque el legado aún habla, aunque no grita.